Puede iniciar, doctor, en el momento que usted guste. Ok, muchas gracias. Bueno, iniciemos. Mi nombre es Daniel, soy médico general y soy egresado de la Facultad de Medicina de la UPAEP. Yo les voy a compartir el tema de signos vitales. Bueno, ¿qué son los signos vitales? Los signos vitales son, son valores que nos los vamos a ocupar como referencia para saber cómo están funcionando los órganos, en especialmente la respiración, circulación y algunas funciones neuronales. Bueno, los signos es algo que se puede medir. Aquí nos vamos a enfocar en 5 signos vitales, que va a ser la frecuencia respiratoria cardíaca, presión arterial, oxigenación y temperatura. Para estos 5 signos vitales se requieren algunos instrumentos, en especial para la presión, que se requiere un baumanómetro, la oxigenación, que se requiere un oxímetro, y temperatura, un termómetro. La frecuencia respiratoria, tanto la frecuencia cardíaca, se pueden utilizar un estetoscopio o bien nuestra audición y nuestra vista. Bueno, ¿qué es una frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es las veces que late el corazón en un minuto. Nosotros lo que hacemos es que escuchamos con el estetoscopio 15 segundos y lo multiplicamos por 4. Nos van a dar el valor de una frecuencia cardíaca en un minuto. Las personas pueden también medir la frecuencia cardíaca a través del pulso. ¿Pero qué es el pulso? El pulso es una onda que se genera del corazón y es la fuerza con la cual la sangre pega en las arterias, y solamente en las arterias se van a poder sentir el pulso. Existen algunos lugares en especial que son fáciles de sentir el pulso. Vamos a valorar del pulso, su frecuencia, su ritmo y su volumen y elasticidad. La frecuencia, vamos a ver cuántos por minuto hay. El ritmo nos va a decir si está en orden o en desorden. Su volumen, la cantidad de sangre que sale del corazón y se siente en el pulso. La elasticidad, que tanto se extiende una arteria. ¿Dónde puedo tomar el pulso? Bueno, el pulso se puede tomar en toda arteria, pero nosotros tenemos algunos sitios en especial que nos gustan, por decir la región radial, la braquial, la femoral y la yugular. Es bueno iniciar siempre con las arterias con menor tamaño, puesto que si no se detectan en la menor, quiere decir que hay alguna alteración. Casi siempre se va a poder sentir en la yugular y el femoral. Sin embargo, son las últimas opciones que se deben tomar. ¿Cómo se debe tomar el pulso? Bueno, el pulso se toma con el dedo medio y índice, realizando una presión moderada. ¿Cuáles son las recomendaciones del pulso? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para tomar el pulso? Bueno, no debemos tomarlo en una persona que está agitada, por lo cual se debe pedirle a la persona que se recueste o se siente durante 5 a 10 minutos. Si no, nuestra medición va a ser errónea. Esa es la principal recomendación. Bueno, el pulso va a variar de acuerdo a las edades. Un recién nacido tiene un pulso entre 140 a 60 latidos por minuto. Un lactante de 130 a 115 latidos por minuto. Un niño de 115 a 100 latidos por minuto. Un adulto de 80 a 70 latidos por minuto. Una persona de la tercera edad de 70 a 60 latidos por minuto. Bueno, de acuerdo al número de latidos en un minuto, podríamos decir que es bradicardia o taquicardia. Bradicardia es muy lento el latido. En un adulto podríamos decir que es debajo de 60 y una taquicardia arriba de 100. Estos valores van a variar de acuerdo a cada edad. Bueno, ¿cómo vamos a corregir un pulso alterado? Primero hay que determinar la causa por la cual se ocurrió esta alteración. Entre las más sencillas es la deshidratación. Si una persona está deshidratada, en etapas iniciales va a haber una taquicardia, en etapas más tardías, una bradicardia. La bradicardia realmente es algo serio y ya debe ser atendido por un doctor.
Entonces, lo que deberíamos hacer es hidratar bien a nuestro paciente. Otra causa por la cual puede haber una alteración del pulso es en un sangrado. Entonces, tendríamos que localizar el sangrado y corregirlo. Las otras alteraciones serían por enfermedades cardíacas. Sin embargo, esto ya se requiere atención médica con medicamentos. Entonces, esto ya sería realmente para cuestiones de doctores. Bueno, el siguiente signo vital es la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que uno tiene. Como tal, la temperatura se debe a un equilibrio entre la termogénesis y termolisis. La termogénesis es la producción de calor y esta se va a producir siempre con el metabolismo. También es durante las actividades físicas, puesto que aumenta el metabolismo. Y la termolisis es la pérdida del calor. Entonces, el calor se pierde siempre por 3 factores, ya sea conducción, evaporación y radiación. Cuando haya una alteración en estos procesos, van a ocurrir alteraciones. Una temperatura normal suele oscilar entre 36.8. Esa es la estándar. Toda persona debe tener más o menos esa temperatura. Sin embargo, va a haber diferentes valores. Cuando una temperatura está debajo de 35 grados, es hipotermia y se debe porque la pérdida de calor, o sea, la termolisis, está aumentada. Entonces, para corregirla, se va a requerir cubrir el cuerpo. La temperatura normal es de 36 a 37.5. La febrícula, que es cuando se eleva la temperatura y existe una alteración en la termogénesis, hay más producción de calor, va a ser de 37.5 a 38 grados. Después ya se va a denominar fiebre, que es arriba de 38 grados. Fiebre alta es arriba de 39. Es importante mencionar que la fiebre es algo delicado debido a que cuando llega arriba de 39 grados puede dañar las terminaciones nerviosas y matar algunas que otras neuronas. Algunas personas llegan a convulsionar, sin embargo las crisis convulsivas por fiebre no son peligrosas. ¿Cómo se va a medir la temperatura? Bueno, tenemos 2 métodos, ya sea por un termómetro de mercurio o un termómetro digital. El termómetro digital es muy fácil de utilizar y es muy rápido, sin embargo no es tan preciso. El termómetro de mercurio es bastante útil, sin embargo es un poco más difícil de utilizar y como tiene mercurio, se recomienda ya no utilizarlo porque es tóxico y algunas presentaciones de termómetros son orales. Bueno, ¿cuáles van a ser las recomendaciones? Como sabemos que la temperatura se maneja por la termogénesis, entonces y se debe a un descontrol entre el equilibrio de la termogénesis y termolisis. Entonces no podemos hacer que un paciente que tiene fiebre esté muy abrigado. Por eso el gorro, los audífonos o cuestiones que nos tape nuestra superficie corporal más de lo habitual, debemos retirarlos. En el caso que vayamos a tomar temperatura en la frente o en el oído. Si lo vamos a tomar en el tórax, en la axila, perdón, se va a tener que tener una ropa ligera para que nuestra cifra no sea errónea. ¿Cómo la vamos a corregir? Bueno, la temperatura realmente es algo que se puede corregir de una forma muy sencilla. Lo principal sería por ayudar a la regulación, al equilibrio. Entonces, si es un desequilibrio entre la producción y la pérdida de calor, vamos a favorecer su pérdida de calor. Por medio de la conducción de una compresa fría, nos va a ayudar a bajar la temperatura. También podemos utilizar muchos medicamentos. Acá puedo mencionar tres de general, que sería el paracetamol, el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico. Estos son medicamentos que pueden ustedes adquirirlo fácilmente en cualquier farmacia y son seguros de usar. Sin embargo, se deben utilizar con moderación porque son, fin de todo, medicamentos y podría haber una reacción si los utilizamos de forma imprudente. Bueno, ¿qué es nuestra frecuencia respiratoria? La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que respiramos. Entonces, nosotros los médicos tenemos que pedirle al paciente que respire durante 30 segundos y lo multiplicaremos por 2 y tendremos las veces que respira en un minuto. Sin embargo, esto lo debemos hacer principalmente cuando el paciente está distraído, ya que la respiración lo puede modificar el paciente y nos daría valores erróneos.
En la respiración vamos a valorar la profundidad, el ritmo y la simetría. La profundidad si son muy superficiales las respiraciones o bien muy profundas. El ritmo si tienen un orden. La simetría en relación a nuestro tórax si se mueve de forma gradual o bien uno se mueve más que el otro en porciones de la mitad. Aquí también va a haber valores y va a haber valores para cada tipo de edad. En los recién nacidos respiran alrededor de 30 a 80 veces por minuto, en un lactante de 20 a 40 veces por minuto, en un niño de 20 a 30 veces por minuto y en un adulto de 20 a 15. Bueno, de acuerdo a estos valores, vamos a tener bradipnea, que es cuando respiramos menos de lo habitual, taquinea, cuando respiramos más de lo habitual, apnea, cuando no respiramos, y disnea, cuando tenemos dolor al respirar o algún tipo de molestia. Esas son las alteraciones más comunes que vamos a encontrar. Sin embargo, existen tres que debemos hacerle siempre mucho hincapié. Son tres tipos de respiración que nos hablan de gravedad. Se llama una Kasmaul, que consiste en respiraciones muy profundas y muy profundas, pero sin pausas. En términos generales sería, esto provocaría una alcalosis y por ende un desequilibrio de pH, algo delicado. La respiración Chainston es diferente, pero ahora, bueno, es muy similar, pero ahora con apneas. Las apneas es cuando no respiramos. Entonces va a ser una respiración profunda, pero con un momento de pausa de respiración que puede ir de los 20 a un minuto. Por eso es peligroso, causa acidosis metabólico. Es algo muy peligroso. Y la BIOP es la respiración que tienen las personas muy malas. Bueno, no malas de personas, sino muy graves. Quiere referirnos a que no hay un orden, no hay un orden en la respiración y es usualmente en las personas que están en terapia intensiva. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Cuando vayamos a medir la respiración, no le debemos decir al paciente que le vamos a medir la respiración porque si no se va a alterar, ya que va a tratar de él contar o modificar la respiración para que tú puedas escucharla mejor. Entonces, lo ideal es decirle que vas a escuchar su corazón, pero tú con la vista vas a ver qué tanto se insufla su abdomen o su tórax. ¿Cómo la vamos a corregir? Bueno, la respiración realmente es muy difícil de corregirla y lo que se debe hacer es utilizar equipos de oxiometría o bien corregir la causa que provocó la alteración. Y usualmente son procesos metabólicos, los cuales son difíciles de explicar y pues por el momento los voy a dejar aparte. ¿Qué es una tensión arterial? Bueno, la tensión arterial es otro signo vital y consiste en la fuerza que, bueno, es la fuerza que tiene la sangre y con la que choca con las arterias. Va a haber dos tipos de tensión arterial, la sistólica y diastólica. Entonces, la diastólica es cuando el corazón se contrae, la presión que ejerce la sangre contra la pared de una arteria. Y la diástole, cuando deja de contraerse, esa es la presión que va a tener contra la pared. Hay valores, como todo. La óptima va a ser 120-80. La normal va a estar entre 120, de 120 a 130, entre 180, entre 80 y 90. La alta es arriba de 130, 89. De acuerdo a la presión, se va a poder distinguir diferentes enfermedades, entre ellas las hipertensión arteriales. Va a haber tres tipos, el 1, el 2, el 3 o la severa. En general, arriba de 130, 89, tenemos una alteración. ¿Qué materiales vamos a ocupar para medirlas? Bueno, primero que nada, vamos a necesitar un baumanómetro. Existen dos tipos, ya sea digital o manual. Los manuales, como dependen del médico o de la personal de enfermería, son más precisos. Es mucho mejor uno manual que uno digital. Sin embargo, por la facilidad, el digital siempre hay que tenerlo en cuenta. El manual siempre va a tener
que sea utilizado con un estetoscopio. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones antes de tomar la presión? Son muy similares a las de la frecuencia cardíaca. El paciente tiene que estar en reposo. Y nuestro manómetro siempre vamos a tenerlo que tomar a la medida del corazón para que la presión atmosférica esté relacionada al nivel, al nivel del corazón. Es muy importante que siempre esté a ese nivel para que no nos dé una alteración. Algo importante también a mencionar es que la presión del brazo izquierdo siempre va a ser un poco más alta que la del brazo derecho, perdón. Entonces, si ustedes toman la presión y hay una alteración pequeña, no hay problema, es normal. ¿Cómo lo vamos a corregir? Bueno, aquí es un problema un poquito complicado, pero lo que ustedes podrían hacer primero que nada es controlar a nuestro paciente. La presión siempre se va a alterar, ya sea por una enfermedad o un proceso psicológico o emocional. Entonces, si el paciente está estresado, hay que relajarlo, sentarlo, esperar de 5 a 10 minutos y tomarla. Si no la corregimos, hay que tratar de corregir la causa. Y lo principalmente que lo ocasiona la elevación de la presión es la arteriosclerosis, que consiste cuando nuestros vasos se vuelven rígidos y esto aumenta la presión. Entonces, si esto lo provoca, debemos corregir nuestra dieta, ya que probablemente seamos ricos en triglicéridos y colesteroles. Entonces, al corregir esto, vamos a tratar de corregir un poco la presión. Sin embargo, a veces vamos a requerir ayuda de algún medicamento, que eso ya corresponde más a un doctor. Bueno, el último signo vital es la saturación. La saturación es la cantidad de oxígeno que tiene un cuerpo. Bueno, la saturación se va a medir en porcentaje y el porcentaje idóneo es el 99%. Un recién nacido debe tener un 97% y una persona pediátrica también un 99%. Lamentablemente, con el paso del tiempo y algunas toxicomanías, esto puede ir bajando, ya que el fumar, el estar expuesto a solventes, el estar expuesto a la contaminación, al dióxido de carbono, va a hacer que nuestros pulmones vayan dañándose en cierta medida, nuestra saturación baje. Si la saturación baja debajo de 85, es algo peligroso, puesto que quiere decir que nuestro dióxido de carbono está más alto de que nuestro oxígeno. Por ende, se va a crear, bueno, en términos generales nos vamos a ir envenenando poco a poquito. Entonces, no es algo que sea grave inmediatamente, pero si no se corrige, va a conllevar a una acidosis metabólica que va a tener un pronóstico delicado. Entonces, los valores del oxímetro van a ser 99 siempre, no importa la edad, siempre debe ser 99. Si este baja a 85, es delicado. Si baja rebajo de 85, es más delicado. Una persona que está saturando a 60% ya forzosamente requiere oxígeno suplementario. Entonces, para corregir esta situación, primero que nada, también las crisis de ansiedad nos pueden provocar una desaturación. Entonces, debemos corregir ese proceso de ansiedad, mantener a nuestro a nuestro paciente en reposo, tomar la saturación. Algo característico de las personas que saturan mal es que nuestros dedos se van a ver morados, nuestros labios van a verse morados. A esto se le llama cianosis y es un signo muy característico. Cuando una persona empieza a perder la congruencia en sus actos o se encuentra muy sedentario, la saturación es muy baja y se debe corregir. Bueno, como tal, los valores, una vez que el oxígeno baja, el dióxido de carbono va a subir y eso es lo que debemos evitar. El dióxido de carbono no puede subir, siempre debe estar más abundante el oxígeno. Bueno, ¿alguna duda de los signos vitales que hemos platicado? Hola. No, yo no tengo dudas. No. No. Sí, yo tengo una duda. Ok, ¿en qué te puedo ayudar? Ahora con esto del COVID se habla mucho de la oxigenación que tienen las personas. Hoy, de hecho, hace un par de horas me informaron de una persona que estaba oxigenando al 60% y que lo tuvieron que intubar
exactamente qué es eso de intubar. ¿Alguna explicación así muy, muy rápida? Bueno, cuando una persona satura bajo, quiere decir que su pulmón no está funcionando adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos que utilizar algún método externo para que ayudemos a ese pulmón. Lo más básico, lo más sencillo, siempre es colocar puntas nasales, oxígeno en puntas. Pero al hecho de intubar, quiere decir que tenemos también problemas estructurales. Quiere decir que el pulmón por sí solo ya no está respirando, ya sea porque está muy inflamado o no puede hacer esa actividad. Entonces, a través de una máquina, ayudamos a que ese pulmón respire. Ciertamente conlleva un daño al paciente, pero aquí la cuestión es que se mantenga saturando, o sea, al 99% o lo más que se pueda, puesto si no, el dióxido de carbono va a elevar y va a causar acidosis. Y la acidosis va a poner en peligro la vida, puesto que va a empezar a fallar el riñón, el hígado, el corazón, y pues, por ende, las personas llegan a fallecer. Es una situación delicada que sí se requiere como tal. Desconozco los criterios por lo cual se haya considerado ese procedimiento, pero es principalmente para eso, para tratar de hacer que la persona tenga tiempo más para recuperarse. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Y cuáles son los riesgos que llevaría entubar a alguna persona? Bueno, el entubar a una persona es algo que se debe hacer en último recurso, puesto quiere decir que los pulmones no funcionan. Al colocar un tubo en la garganta, bueno, se coloca en nuestras vías respiratorias altas, lo que va a favorecer son los procesos infecciosos, por lo cual las bacterias comunes y en el área hospitalaria hay muchas y sobre todo resistentes a los antibióticos, pues va a tener un riesgo potencial a infectarse. Entonces es algo delicado. Otra consecuencia es que vamos a acostumbrar a nuestro pulmón a no respirar, por lo cual después de entubar se tendrá que hacer una terapia pulmonar para acostumbrar nuevamente a nuestro pulmón a hacer la actividad que estaba haciendo anteriormente sin ayuda. Es principalmente eso. Gracias. Bueno, Una última. mándeme. ¿Sí? ¿Qué hacemos para fortalecer nuestros pulmones? Tanto los niños, los adolescentes y los adultos. Bueno, principalmente sería el ejercicio. En los niños no hay tanto problema porque siempre están activos, ya sea que corren, juegan, todo eso conlleva que sus pulmones estén inflándose y desinflándose. En sí es una terapia pulmonar, el inflar y desinflar. En las personas que son más sedentarias o bien que tienen sobrepeso y no se mueven mucho, hay algunos ejercicios que se pueden implementar para poder fortalecerlo. Algunos ejemplos podría ser inflar globos que conllevan una resistencia y al romper esa resistencia y inflarlo, los pulmones van a hacerse más fuertes. Algunos otros métodos podría ser la resistencia del agua. Entonces, con un popote, al soplar un vaso profundo, tendremos que romper la presión capilar del agua y eso conllevará un esfuerzo. Si nosotros respiramos constantemente durante 20 segundos a través de un popote en un vaso, vamos a fortalecer gradualmente nuestros pulmones. Sin embargo, todo esto son ejercicios, no son resultados inmediatos. Tienes que tener una práctica constante para que esta capacidad pulmonar aumente. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el proceso de infecciones. Quiero hablar acerca de las infecciones porque las alteraciones de los signos vitales usualmente se relacionan a procesos infecciosos. Hay muchos más, pero ahorita uno de los importantes son los procesos infecciosos. Entonces, miren, vamos a empezar. Los agentes que van a causar una infección van a ser siempre 4. Las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Aunque cuando se denominan parásitos se llama infestación, no tanto como un proceso infeccioso. Las bacterias, hay muchos tipos de bacterias y de acuerdo a cómo se organicen van a tener unas características. Las bacterias, en este caso, nos vamos a enfocar principalmente que hay 2 tipos de bacterias. Unas sencillas que no tienen núcleo y otras un poco más complicadas que tienen núcleos.
Las que tienen núcleos son los que usualmente nos dan procesos infecciosos, pero al tener un núcleo más avanzado, tiene una membrana más avanzada, la cual se puede romper con mayor facilidad. Y es algo raro, pero así sucede. Entonces, las bacterias que causan infecciones se pueden ser tratadas por antibióticos. Los antibióticos dependerá mucho a qué vayan encaminados. Pero realmente lo que hacen los antibióticos es que rompen las membranas de las células, de las bacterias, y hacen que el líquido que se encuentra dentro de ellas salga, o el líquido que está fuera entre, por ende matando a la bacteria. En el caso de los hongos es muy especial, puesto los hongos no suelen infectar a las personas, a menos que estos estén muy bajos de defensas. Esto vamos a encontrar a las personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, como diabetes, hipertensión, o bien que tienen VIH o alguna neoplasia, que nuestras defensas están bajas. Los hongos son muy difíciles de erradicar, puesto que no requieren oxígeno y van a crecer en ambientes húmedos o bien que no tienen oxígeno. Entonces va a ser muy difícil matarlos. Ahora los virus. Los virus, pues hay muchos tipos de virus, pero vamos a agruparlos en dos grupos. Los que tienen ADN y ARN. Los que tienen ADN son los virus que si te infectas vas a vivir con ellos toda la vida. Entre ellos está la varicela, que es la más común. La varicela se va a almacenar en los ganglios basales y ahí se va a quedar para toda tu vida. Y cuando tú te bajes de defensas, va a volver a aparecer y va a ser el conocido herpes zóster. Así hay muchos tipos de virus y estos no se pueden autolimitar como tal. Ya van a formar parte de uno. Los virus de ARN, que son los virus de las infecciones de vías respiratorias más comunes, estos se van a quedar, pero se van a autolimitar. Tienen un tiempo de vida limitado en nuestro organismo, alrededor de 7 a 15 días. Tu cuerpo va a producir las defensas necesarias para poderlo eliminar. Los parásitos es otro tipo de organismo que puede hacerte daño. Esto se les llama infestación cuando tenemos, y usualmente están en el tubo digestivo. Y como tal, hay parásitos que te hacen daño, parásitos que no te hacen daño, y parásitos, bueno, los que te hacen daños y no te hacen daños. Y en el caso de los que te hacen daños, pues hay que eliminarlos. Se eliminan principalmente por métodos de antibióticos que no se absorben, sino que se quedan en el tubo digestivo y a través de la digestión se van eliminando. Bueno, en eso sería mi tema como tal de infecciones y de signos vitales. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo una. ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo nos protegemos de las infecciones? Bueno, O de virus. bueno, como tal en todos los procesos infecciosos por algún agente vivo, o no vivo, porque ese virus también no se sabe qué es, bueno, siempre hay barreras. Las barreras, cuando tú te enfermas es cuando hay un descontrol en las barreras. Por decir, cuando es una infección, ya sea de las vías respiratorias por una bacteria, quiere decir que esta bacteria fue capaz de superar las defensas. O sea, pudo superar los vellitos de la nariz, pudo superar los mocos de la nariz, pudo superar las células de defensa de la nariz y tuvo oportunidad de replicarse. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestras defensas? Pues mejorando estas defensas naturales. Entonces, los vellitos de la nariz no hay que recortarlos. La cuestión de las mucosas, hay que estar bien hidratadas para que secreten un abundante moco, que sea fácil y que atrapen a las bacterias. Y en el cuestión de que cuando ya tenemos una infección bacteriana, pues dar antibióticos para corregirlo. La infección bacteriana realmente es más que la higiene en la forma de cuidarse, puesto que si nos lavamos las manos, si tenemos higiene, no va a haber la forma en que las bacterias entren, pero si entran, tenemos medidas para prevenir la infección, pero a veces no son suficientes y una bacteria se coloniza. En el caso de los virus, estos son organismos intracelulares obligatorios. Entonces, aquí sí es un problema porque
cuando un virus entra a tu cuerpo, pues tu cuerpo no va a saber que está infectado hasta que ya haya mucho. Entonces, vamos a requerir que nuestras defensas estén muy óptimas, por lo cual la hidratación va a ser algo muy importante. El tomar algunos suplementos alimenticios como vitaminas C y vitaminas B te van a ayudar a subir tus defensas, pero sobre todo prevenir que haya procesos inflamatorios que favorezcan que las bacterias y tanto los virus se instalen con mayor facilidad. Por ejemplo, en las vías respiratorias, si estamos muy calientes y salimos a un área fría, esto va a ser un cambio térmico importante, va a irritar las mucosas y un virus o una bacteria que ande por ahí, pues le va a gustar tu garganta y se va a instaurar. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar ese control de medida, o sea, no salir y exponernos a un cambio brusco. Entonces, si hacemos ejercicio, nos quedamos un ratito, unos 10 minutitos, nos templamos y salimos al exterior. Y no hacerlo de forma brusca, para que nos irriten las mucosas. Si tenemos un proceso inflamatorio, corregirlo en la brevedad posible. Y hay muchos métodos naturales, como métodos de medicamentos, pero la cuestión es minimizar los procesos inflamatorios donde un proceso puede implantarse. En los procesos de los hongos, ¿cómo vamos a prevenirlos? Pues los hongos, el más común es la onicomicosis, el hongo de la uña. Entonces, vamos a quitarle las características de un hongo, la humedad. Un zapato deberá ser cambiado constantemente para que no cree humedad. Debemos cambiar el pH del área para que este hongo se muera o no pueda replicarse. En el caso de los parásitos, pues hay que ponerle competencia. En caso de intestino, pues hay que agregar más bacterias buenas para que compitan contra ellos y no puedan instaurarse ni replicarse de una mayor medida. Eso es principalmente. ¿Cuáles son las principales afecciones bacterianas, como a lo que más estamos expuestos en cuestión de bacterias? Bueno, aquí depende de la característica de las bacterias, pero las bacterias más comunes son las que se agrupan en parejitas, se le llama Staphylococcus. Esas se encuentran en casi todos lados. Entonces, toda bacteria tiene potencial a infectar si encuentra una área favorable. Entonces, si tú te cortas, pues adentro de ti, pues hay plasma, que son proteínas muy ricas. Si eres diabético, va a haber azúcar. Entonces, cualquier cosita que entre a tu piel puede infectarte. Entonces, por ende, vas a tenerte que limpiar para que no te infecte. Hay muchos tipos de bacterias realmente. No las menciono porque cada una requiere un tiempo especial para explicar y pues nos llevaríamos mucho tiempo explicándolas. Pero realmente las bacterias nos vamos a preocupar por las que respiran y no respiran oxígeno. Las que respiran oxígeno son las que están en el medio ambiente y las que no respiran oxígeno son las que se encuentran principalmente dentro de uno. Ya van a ser dentro de nuestros tejidos, nuestro abdomen, nuestras vejigas, nuestro útero, muchas áreas donde no haya oxígeno. Esas son las bacterias principalmente. ¿Nos podemos volver inmunes? Muchas gracias. Bueno, a las bacterias no se puede volver inmune. Una bacteria no vas a poder generar un anticuerpo, puesto que es una bacteria, es muy grande y nunca va a haber una terminación, una forma de cómo hacer que tu cuerpo, bueno, la bacteria no es como un virus, no te puedes volver inmune, la bacteria no va a dar inmunidad. Lo que vas a hacer es que la vas a poder reconocer más fácil y la vas a poder matar más fácil, pero inmunidad no. En el caso de los virus, sí, porque los virus son específicos. Cuando un virus, por decir del ADN, como varicela, ya no te vas a volver a enfermar de varicela, a menos que te inmunosuprimas y este vuelva a aparecer. Pero una nueva infección de varicela no, porque ya tienes el anticuerpo específico contra eso. Pero un virus de RNA, bueno, estos virus lo que va a pasar es que mutan con tanta facilidad que sí te vas a hacer inmune, pero al virus de la semana pasada. Al virus de esta semana ya no, porque ya es diferente, ya cambió un poquito. Sin embargo, tus defensas, si ya estuvieses expuesto, ya no van a tener que hacer todo un proceso de artesanal para crear el anticuerpo. Ya tiene una base, nada más lo modifica un poco y ya lo va a hacer. Sin embargo, requiere un tiempo. Ese tiempo es el periodo, bueno, lo que se le denomina como historia natural de la enfermedad. Todo proceso tiene una historia.
y todo tiene un proceso. Entonces, para eso sí se requiere explicar cómo son los procesos de cada proceso de infección. Y tanto los hongos, bacterias, por cada una tiene un proceso. Entonces, no lo puedo agrupar en un total. En un total. ¿Alguna otra duda? Disculpe, comentaba que, por ejemplo, para los virus, Gracias. perdón, están los antibióticos. En el ejemplo de las bacterias también decía que se tenían que como limpiar. ¿Cuál es la manera correcta de limpiar, por ejemplo, algo que estuvo expuesto a alguna bacteria? O bueno, no sé cuál podría ser un ejemplo. Bueno, ante cualquier herida como tal, se va a considerar que ya está sucia. Entonces, toda herida se va a tener que limpiar. Bueno, nosotros lo excelente ahorita, lo último, lo más avanzado, son las sustancias de peroxidación, que el más conocido sería microdacin. Pero si no, solamente con el arrastre mecánico va a ser suficiente. Ejemplo, el agua es una molécula muy pequeña que va a poder arrastrar todo. Entonces, cualquier herida que le eches agua, la vas a limpiar. Ciertamente, si colocas un jabón que deshace las grasas, que son con lo que se adhieren las bacterias, pues va a ser un plus. Pero realmente el arrastre mecánico es la mejor manera, ya sea con un poco de agua en la herida o bien una sustancia de peroxidación como el microdacin que va a esterilizar el área, te va a ayudar. Pero como está potencialmente sucia, al limpiarla, después hay que cubrirla, siempre con un paño limpio. Muchas gracias. ¿Okay? Muy claro todo. Muchas gracias, doctor Daniel, por la explicación el día de hoy. Y pues, tenía una duda. Muchas gracias. Ok, hasta Muchas luego, gracias. compañeros. Doctor. Adiós. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.